Qué bueno que está con nosotros. Continuamos en esta programación especial del programa Semana Santa 2022 a través de este operativo Musavisión para toda la costa norte, este de la provincia de Puerto Plata y hasta donde llegamos a través de la www.musavision.com. Quiero dar la bienvenida y la buenas noches a nuestro querido Monseñor Julio César Coniel Amaro, que está con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gratitud el estar aquí con ustedes. Amén. Estamos en un tiempo de reflexión, estamos en un tiempo de acercamiento a Dios. ¿Qué significa la Semana Santa para nosotros en este tiempo? Mira, en Semana Santa la Iglesia conmemora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo muy propicio para la meditación, la oración. Hemos vivido un tiempo de pandemia, de tensiones, de incertidumbre, y es un tiempo muy bueno para uno centrarse a fortalecer la dimensión religiosa, la dimensión de fe, los valores espirituales y meditar sobre este tiempo. El ser humano necesita ese respiro, ese descanso, ese fortalecimiento interior, porque las fuerzas se nos van agotando, las energías se nos van disminuyendo y necesitamos fortalecer lo espiritual para poder resistir los embates de lo que vivimos hoy como sociedad. Monseñor, hay una parte muy particular y es que Jesús está en el huerto de Getsemaní en oración. En la actualidad, ¿cómo podemos reflexionar ese momento de Jesús? En ese momento de oración es un momento de gran intimidad con Dios. El ser humano necesita fortalecer esa dimensión espiritual. Y Jesús en Getsemaní pues tiene ese momento fuerte de oración, de encuentro con Dios, de escucha de su palabra, pero que tiene que al mismo tiempo confrontar la otra realidad que se opone a la presencia de ese Dios con nosotros. Por eso en Getsemaní, ahí está Jesús fortaleciendo esta dimensión espiritual, ese vínculo y esa búsqueda de la voluntad de Dios, que luego tiene que contrarrestar con la realidad del mundo que le confronta, que le provoca, que le tienta, pero allí es la fortaleza que tiene en Dios, le permite resistir a los embates del mal y del maligno que va y lo provoca. Llega un momento que el propio Pedro niega a Jesús. ¿Cómo podemos negar a Dios? ¿Con cuáles actitudes ahora en la actualidad? Mira, hay distintas maneras de negar a Dios. Si Dios es fuente del bien, todo aquello que se opone al bien, al amor, a la bondad, al servicio, a la justicia, a la misericordia, al perdón, todo esto se opone. Ir en contra de ese proyecto de Dios es no poner en práctica, es uno cerrarse en su egoísmo, en sí mismo. Y cuando uno se encierra en uno mismo y no se abre a Dios, a su palabra, a su voluntad, que entre como agua fresca a nuestra vida, ahí estamos negando también a Dios y su presencia en toda nuestra vida, que la cambia, la transforma y le da vida en abundancia. Es muy importante porque el propio Jesús ha dicho, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. El perdón en este tiempo de encuentro con el Señor es una necesidad de cada ser humano. Padre, perdónales como yo siempre les perdono. El perdonar es una gracia, no es un esfuerzo personal de uno, es una gracia que hay que pedírsela a Dios. No todo el mundo tiene el don para perdonar. Pedir perdón al otro, cualquier ofensa que hayamos cometido, es un gesto de humildad, pero también de grandeza. Y el ser humano necesita reconocer cuando ha faltado, cuando ha fallado y ser capaz de pedir perdón. Es necesario pedir perdón en la relación de parejas, en la relación con los hijos a los padres, pedirle perdón. Pero es una necesidad en las relaciones humanas, cuando reconocemos que lo que hemos hecho no está acorde con lo que el otro esperaba y lo que debería ser de bien, siempre es necesario con humildad decirle perdón. Bien, en ese contexto de perdón, vamos a escuchar una canción y de inmediato termina la canción, regresamos porque estamos hablando de Julio César Coniel Amaro, obispo de la diócesis de Puerto Plata, Gaspar Hernández. Regresamos con mucho más en este programa especial de Semana Santa.